¿Recuerdas la sensación de abrir la vieja fiambrera al mediodía? No era una comida sofisticada, sino el olor familiar que se extendía por el lugar de trabajo. Un olor ligado al sudor, al trabajo, a una época en la que el almuerzo solo necesitaba ser lo suficientemente abundante para seguir en pie hasta el final del día. Hubo comidas que alimentaron a toda una generación, pero que luego desaparecieron gradualmente. Y hoy, intentemos recordar juntos. ¿Alguna vez has comido alguna de ellas? Uno, sardinas enlatadas y galletas saladas. Una pequeña lata de sardinas fue el almuerzo perfecto para muchos trabajadores. Solo había que abrir la tapa metálica, el olor a aceite de pescado se extendía. Se ponían unas cuantas sardinas sobre galletas saladas, y eso era suficiente para una comida rica en energía. El pescado era tierno, graso, se podía comer con espinas y proporcionaba proteínas, calcio y grasas esenciales para los días de trabajo duro. No hacía falta calentar, ni cuchillo ni tenedor, solo sentarse y comer. El olor a pescado era bastante fuerte, pero precisamente eso hacía que nadie quisiera pedir un poco, y para muchos eso era una ventaja. Un poco de salsa picante, una rodaja de cebolla encurtida o chiles en vinagre eran suficientes para transformar un almuerzo sencillo en un momento familiar. Las sardinas también tenían la ventaja de conservarse mucho tiempo sin estropearse, lo que las hacía muy adecuadas para las fiambreras que se llevaban desde temprano por la mañana. Hoy en día, este plato es elogiado como saludable y gourmet, pero hubo un tiempo en que era simplemente la forma más barata de llenar el estómago. ¿Recuerdas la última vez que abriste una lata de sardinas? 2. Atún mezclado con salsa, acompañado de pan blando. El atún enlatado fue el salvador silencioso de los almuerzos de los trabajadores durante décadas. Con solo una lata de atún, mezclada con un poco de salsa cremosa y pepinillos picados, se obtenía un relleno suficiente para varios sándwiches de pan blando. El sabor no era demasiado fuerte, era fácil de comer y proporcionaba suficiente proteína para mantener la energía durante toda la tarde. Lo especial es que este plato se volvía más sabroso cuanto más tiempo se dejaba, ya que los ingredientes se mezclaban, creando un sabor salado suave y una cremosidad justa. Para muchos, preparar una lata de atún mezclado por la mañana era suficiente para toda la semana laboral. No necesitaba una conservación complicada, solo había que envolverlo bien en papel encerado, y al mediodía se podía abrir y comer de inmediato. El atún también daba una sensación de nutrición completa, sin ser demasiado pesado, muy adecuado para un ritmo de trabajo continuo. Hubo un tiempo en que este sencillo plato aparecía en casi todas las fiambreras, pero luego nuevas preocupaciones y tendencias hicieron que desapareciera gradualmente. ¿Aún recuerdas la sensación de partir un pan blando por la mitad, con esa capa de atún suave y salado dentro? 3. Carne fría, triturada, mezclada con pepinillos, acompañada de pan blando. Este es un plato nacido de la economía, pero ligado a los recuerdos de muchas personas. La carne fría sobrante de la comida del fin de semana se picaba o trituraba finamente. Se mezclaba con pepinillos picados y un poco de salsa cremosa para crear una mezcla suave y fácil de untar. Solo unas rebanadas de pan blando eran suficientes para un almuerzo abundante. Este plato no era atractivo a la vista, con colores algo pálidos, pero el sabor era muy familiar, salado y cremoso, con un ligero toque ácido de los pepinillos. Lo bueno es que esta mezcla se adhería bien. No se desparramaba en la fiambrera, lo que la hacía muy adecuada para llevar al trabajo. Para muchas familias, una tanda de carne fría así podía durar toda la semana, reduciendo significativamente los costos de alimentación. Este plato también estaba ligado a la sensación de ser cuidado, porque a menudo era alguien en casa quien lo preparaba con antelación, envolviéndolo cuidadosamente para el almuerzo del día siguiente. Hoy en día, muy pocas personas conocen este tipo de comida, pero si creciste con él, seguramente no olvidarás ese sabor. ¿Recuerdas la última vez que comiste este plato? 4. Huevos cocidos. Triturados mezclados con salsa, acompañados de pan blando. Este es un plato tan simple que cualquiera lo ha visto,
pero que alimentó a muchas personas durante tiempos difíciles. Unos huevos cocidos se trituraban finamente, se mezclaban con un poco de salsa cremosa y un poco de pepinillos dulces, creando un relleno suave, fácil de comer y nutritivo. Por lo general, se preparaba este plato por la noche, se envolvía cuidadosamente para usarlo en el almuerzo del día siguiente, incluso durante varios días seguidos. El olor a huevo se hacía más evidente al mediodía, y para muchos trabajadores eso no era algo vergonzoso, sino la señal de una comida abundante que les esperaba. Este plato no necesitaba carne, no era costoso, pero aún así proporcionaba suficiente energía para trabajar toda la tarde. Nadie se complicaba con los condimentos, solo huevos, salsa y pan blando eran suficientes. Algunos lo llamaban comida de lujo falsa, porque parecía más sustancioso de lo que realmente valía. Pero fue precisamente esa sencillez lo que lo hizo perdurar durante décadas. Hoy en día, debido a nuevas preocupaciones, este plato está desapareciendo gradualmente. ¿Recuerdas ese olor a huevo cocido? 5. Sopa de tomate con sándwich de queso a la parrilla. Hay almuerzos que no necesitan ser elaborados, solo lo suficientemente cálidos para superar un largo día de trabajo. Y la sopa de tomate con sándwich de queso a la parrilla es uno de ellos. Una porción de sopa de tomate sencilla, hecha con ingredientes básicos, se guardaba en un termo desde temprano por la mañana, y al mediodía todavía estaba caliente. Al lado, un sándwich de queso tostado hasta dorarse, envuelto cuidadosamente en papel de aluminio para mantener su crujido y la cantidad justa de queso derretido por dentro. Al comerlos juntos, el ligero sabor ácido del tomate se equilibraba perfectamente con el sabor salado y cremoso del queso derretido. La gente solía romper trozos de pan, mojarlos en la sopa y comerlos mientras se calentaban las manos durante el breve descanso. Este plato no era caro, pero proporcionaba una sensación de bienestar, como una pausa en la rutina de trabajo. Hubo un tiempo en que esta combinación aparecía en todas partes, desde fábricas hasta oficinas sencillas. Hoy en día, la gente tiene más opciones, pero la sensación de mojar pan caliente en sopa de tomate es difícil de reemplazar. ¿Recuerdas la última vez que comiste algo así? 6. Sándwich de carne picada, asada fría. Curiosamente, muchas personas afirmaban que este plato era más sabroso cuando se comía frío. La carne picada asada de la cena de la noche anterior se dejaba reposar durante la noche y por la mañana se cortaba en rebanadas gruesas, colocadas entre dos rebanadas de pan blando. Cuando estaba frío, la capa de salsa exterior se había solidificado. Los sabores se habían impregnado más profundamente, haciendo que cada bocado fuera más intenso que cuando estaba caliente. Esta era una forma de aprovechar las sobras, pero se esperaba como un almuerzo especial. Este plato no necesitaba muchas cosas adicionales. Solo un poco de la familiar salsa de tomate era suficiente. Al mediodía, al abrir la fiambrera, la rebanada de carne era firme, ligeramente brillante de grasa, pero para nada pesada, proporcionando una sensación de saciedad duradera y de estómago lleno. Para muchos, esta era una clara prueba de que no solo los platos elaborados eran deliciosos. Este plato estaba ligado a los recuerdos familiares, a la preparación anticipada para los largos días de trabajo. Hoy en día, pocas personas llevan sobras al trabajo de esta manera. Pero, ¿alguna vez esperaste el almuerzo solo por saber que hoy tendrías ese sándwich de carne fría? 7. Plátano con mantequilla de cacahuete. Antes de que las barritas energéticas o la comida rápida aparecieran por todas partes, el plátano con mantequilla de cacahuete era una opción familiar para muchos trabajadores. Solo un plátano maduro y una capa gruesa de mantequilla de cacahuete untada en pan blando, y ya se tenía un almuerzo sencillo pero rico en energía. El plátano aportaba un dulzor natural, fácil de comer, mientras que la mantequilla de cacahuete proporcionaba grasas y proteínas que ayudaban a la saciedad. Este plato no necesitaba refrigeración, lo que lo hacía muy adecuado para llevar desde temprano por la mañana.
A medida que el plátano maduraba con el tiempo, el sabor se volvía más intenso, mezclándose con la suave y cremosa mantequilla de cacahuete. Para muchos, este era un almuerzo ligado a los largos días de trabajo y a los bolsillos ajustados. No era elaborado, no necesitaba cocción, pero era lo suficientemente potente como para ayudar a superar una tarde agotadora. Hoy en día, la gente suele buscar opciones más modernas, pero esta sencilla combinación fue una solución perfecta. ¿Aún recuerdas la sensación de tener las manos pegajosas por la mantequilla de cacahuete, pero sentirte satisfecho después de comer? 8. Salchichas enlatadas frías. Las pequeñas salchichas contenidas en latas metálicas eran una imagen familiar en muchas fiambreras. Solo había que abrir la tapa y se podían comer de inmediato, sin necesidad de calentar ni de preparar utensilios adicionales. Las salchichas eran blandas, fáciles de masticar, adecuadas incluso para aquellos que estaban cansados después de muchos años de trabajo duro. Por lo general, se comían con pan blanco y un poco de la familiar mostaza amarilla para realzar el sabor. El líquido dentro de la lata podía ser controvertido. Para algunos era difícil de comer, para otros era una parte indispensable. Este plato era popular porque era barato, se conservaba mucho tiempo y proporcionaba suficiente proteína para un almuerzo rápido. Aparecía en todas partes, desde obras de construcción y fábricas hasta turnos de trabajo prolongados. Hoy en día, la lista de ingredientes de este plato hace que muchos duden, pero hubo un tiempo en que a nadie le importaba. Para muchos, abrir una lata de salchichas al mediodía era un momento tan familiar que no necesitaba pensarse. ¿Aún recuerdas la primera vez que comiste este plato directamente de la lata? 9. Carne fría. A la plancha en sándwich. Hay platos que con solo un pequeño paso adicional cambian completamente la sensación, y la carne fría a la plancha es el ejemplo más claro. Cuando una rebanada de carne fría se ponía en una sartén caliente, la grasa comenzaba a derretirse, los bordes de la carne se doraban ligeramente, creando un aroma muy característico, que con solo olerlo se sabía que se acercaba la hora del almuerzo. La carne, después de pasar por la plancha, se colocaba entre pan blando, a veces con una rebanada de queso para que se derritiera con el calor residual. Este plato no era lujoso, pero proporcionaba una sensación de saciedad y satisfacción. Para muchos, este era un almuerzo esperado porque era muy diferente a comer la carne fría y sin calentar como de costumbre. Al comerlo, el sabor salado y graso se volvía más intenso. El pan absorbía ligeramente la grasa, creando una combinación sencilla pero efectiva. Hubo un tiempo en que el olor a carne a la plancha al mediodía era la señal familiar del descanso. Hoy en día, pocas personas llevan una sartén para hacer eso. Pero, ¿alguna vez recordaste la sensación de morder ese sándwich caliente? 10. Estofado picante en termo. Hay almuerzos que no necesitabas ver para saber que te saciarían. Solo con abrir la tapa del termo era suficiente. El estofado picante con carne picada, frijoles y una salsa espesa fue una opción familiar para los largos y fríos días de trabajo. Se cocinaba la noche anterior, se llenaba el termo temprano por la mañana y al mediodía todavía estaba caliente y espeso. Al comerlo, la gente solía usarlo directamente del termo, sin necesidad de platos, lo cual era rápido y conveniente. La combinación de carne, frijoles y especias creaba una sensación de saciedad duradera, suficiente para continuar el trabajo hasta el final del día. El aroma del plato se extendía al abrir la tapa, a veces causando controversia, pero muy familiar para quienes lo llevaban. Este era un tipo de almuerzo que implicaba preparación y cuidado, porque no se podía hacer a toda prisa. Hoy en día, los entornos de trabajo modernos ya no son adecuados para aromas tan fuertes. Pero hubo un tiempo en que un termo de estofado picante y caliente era lo más esperado durante el descanso. ¿Aún recuerdas la sensación de sostener ese termo cálido en tus manos? Estas comidas pueden ser sencillas, incluso olvidadas, pero alimentaron a toda una generación a través de días de trabajo duro. Cada almuerzo es una historia, un recuerdo que solo quienes lo vivieron pueden comprender realmente.
Si tú también sientes que acabas de recordar algo familiar, dale me gusta al video y suscríbete al canal para continuar juntos este viaje de nostalgia.